Bienvenidos a Tu Palabra Me Da Vida. Agradezco mucho de que tengas un tiempito para estudiar un poquito de la Palabra de Dios. Hoy veremos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es parte de la obra lucana. El Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles es una continuidad de la obra. Si ustedes se fijarán, pues tendremos que ver un poquito del evangelista Lucas. Lucas, ¿quién fue? Fue un médico no judío, bien preparado, que escribió su Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles en el año 75, del año 75-90, en la Galia, o probablemente en Roma. Teníamos que saber un poquito del autor para poder ver el mensaje que nos quiere dar ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si nos fijamos, pues el Evangelio según San Lucas, para los que lo han leído, ahí narra la vida, pasión y muerte y resurrección de Jesús. ¿Y qué vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Pues le dio un seguimiento, si lo leemos desde el inicio, el libro de los Hechos, ahí nos vamos a fijar a quién iba dirigido, a Teófilo. Teófilo es un representante de esa comunidad a la que él quería evangelizar. Y si vemos, pues ahí dice que después de 40 días de que resucitó Jesús, él estaba con sus apóstoles. Vamos a leer una cita bíblica que es capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Teófilo, yo escribí en mi primer libro todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que fue llevado al cielo, después que dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Ellos fueron a los que se presentó después de su pasión, dándoles muchas pruebas de que vivía, y durante 40 días les habló acerca del reino de Dios. Mientras comía con ellos les mandó: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen lo que prometió el Padre, de lo que ya les he hablado. Que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Como estaban reunidos, le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él le respondió: a ustedes no les corresponde saber el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad, sino que van a recibir una fuerza, la del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los límites de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como ustedes verán, pues Jesús, antes de partir hacia su Padre, hacia la casa del Padre, Él deja un encargo muy grande a sus apóstoles. Esos 40 días que duró junto con ellos, los estuvo preparando para lo que venía. Recibir al Espíritu Santo. De hecho, los Hechos de los Apóstoles, podemos decir que es el libro del Espíritu Santo, porque es el que guía,
el que guía, el que enseña, el que habla, el que lleva de la mano a la iglesia. Si nos fijamos y vemos, ya vemos la misión que Jesús está dejando a los apóstoles. Vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 13. Cuando Jesús llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que separándose, se fueron posando sobre cada uno de ellos, y quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al producirse aquel ruido, la gente se juntó y quedaron desconcertados, porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Asombrados y admirados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, como cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma, entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia y del Ponto. Hay hombres provenientes de Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros romanos, judíos y hombres no judíos que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, pero todos nos oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. No se lo creían y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: están borrachos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como verán, qué maravilloso y grande es la promesa del Padre y del Hijo, que se cumple en ese momento, en esa venida majestuosa del Espíritu Santo. Si vemos, ahí lo importante y más importante es cómo el mensaje lo recibieron cada uno en su lengua. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en ese momento está expandiendo la iglesia, empieza la iglesia a trabajar. Cada uno de los que estaban ahí, de cada pueblo, fueron bautizados, porque más adelante el que lea y estudie el Hechos de los Apóstoles se va a dar cuenta de la predicación de Pedro. Dice Pedro que se evangelizaron a más de 3,000 personas que se convirtieron a Dios. Entonces, todas esas personas de diferentes pueblos empezaron a expandir la palabra de Dios. La iglesia que Jesús vino a fundar, esa iglesia maravillosa que nos da a conocer a Dios de una manera tan hermosa. Ese Espíritu Santo que nos guía y nos lleva de la mano, es el amor que guía. Si vemos cómo ya desde aquel momento empieza el Espíritu Santo a guiar a las primeras comunidades de la iglesia, esas primeras comunidades que se reunían. Vamos a ver Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47.
Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente estaba asombrada, ya que se multiplicaban los prodigios y milagros hechos por los apóstoles en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se lo repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con un mismo espíritu y compartían el pan en sus casas, comiendo con alegría y sencillez. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo, y el Señor hacía que los salvados cada día se integraran a la iglesia en mayor número. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces empieza el amor de Dios a trabajar en su iglesia. Qué grande es el amor, qué grande es el Espíritu Santo que guía a la iglesia, que la lleva de la mano. Y si vemos más adelante, pues no fue tan fácil, fue perseguida. Hay que recordar y ver un poquito, esto es nada más un poquito, para que se interesen por leer Hechos de los Apóstoles. El perseguidor más acérrimo que fue Saulo, cómo perseguía a los cristianos, cómo los encarcelaba, cómo hasta los llegaron a matar. Saulo de Tarso, escogido por Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande es el amor de Dios! En otra clasecita veremos el encuentro de Pablo con Jesús, que es maravilloso. Él fue el más grande misionero. Él fue el que expandió la palabra de Dios por todo el continente, los continentes, por todo el mundo, por todos los pueblos que se reconocían en aquel tiempo. Pablo de Tarso, el más grande misionero, el enamorado de Dios. Quien lee Hechos de los Apóstoles se enamora de Dios, se enamora sí de Jesús, pero más aún de su iglesia, porque Jesús la habita. Jesús está en cada uno de nosotros y Él nos ama, nos quiere a todos, a todo el mundo, nos quiere en su iglesia. Esa iglesia de puertas abiertas, esa iglesia maravillosa, esa iglesia, pueblo sacerdotal. ¿Por qué? Porque siempre estamos celebrando el culto de la vida. Iglesia, pueblo peregrino, porque camina hacia la casa del Padre. Iglesia, servidora de los demás. ¿Por qué? Porque vive el amor y la solidaridad. Iglesia, nuestra casa, pueblo profético, que anuncia, que vive la palabra de Dios. Iglesia maravillosa, iglesia que dejó Jesús para nosotros con tanto amor. Vamos a ver, por último, Mateo 28, del 19 al 20. Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Dios mío. Te damos gracias por estar con nosotros
hoy en este pequeño enseñanza de la palabra de Dios. Y espero que te intereses por leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es maravilloso ver cómo la iglesia va creciendo y se va expandiendo con la ayuda del Espíritu Santo. Y Dios que dijo: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Amén.